texto que vamos a exponer en el sermón de esta mañana es Hebreos capítulo 10, el versículo 19 al 25. Quienes tengan sus Biblias impresas pueden ubicar el pasaje y poner allí un separador. Pero quisiera introducir este mensaje con dos porciones de la literatura sapiencial de la palabra de Dios, la literatura de sabiduría de la palabra del Señor. El primero de ellos es Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 al 11, al cual le pido que me acompañe hasta allí. Eclesiastés 12, 10 al 11. Y el segundo texto lo voy a leer y después citaré de dónde lo he leído. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 10 al 11, dice así la bendita palabra del Señor. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Permítanme leerles de una traducción más dinámica como la Nueva Traducción Viviente este texto. Dice así: el maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, dice Proverbios 27, 5 al 6. La carta a los Hebreos contiene tal vez las más duras y temibles advertencias que podemos encontrar en todo el Nuevo Testamento. La exhortación a quienes empiezan a descuidar una salvación tan grande, habiéndose profesado creyentes, está llena de las más aterradoras palabras de juicio y condenación. Y seguramente en este tiempo de relajación de los estándares morales, de permisividad disfrazada de amor y comprensión, de liviandad ante el pecado, tales expresiones de advertencia deben sonar fuera de lugar, faltas de amor, discursos de odio, juzgadoras y dañinas. Y esto, por supuesto, es entendible para un mundo en tinieblas que aborrece la luz. Pero para quienes han sido sacados de las tinieblas a su luz admirable en Cristo, las reprensiones de la palabra de Dios y el anuncio de las consecuencias de lo que significaría negar la fe con una vida de pecado o abrazando el error son una manifestación del amor de Dios. Un creyente genuino que irresponsablemente se está dando licencias en su vida de santidad, descuidando su vida espiritual, debe temer y enmendar su camino ante tan temibles advertencias. Y un falso profesante, un creyente nominal, de solo nombre, debe saber que resguardarse en una falsa seguridad de salvación será el adormecimiento para su condenación. El predicador, que en este caso es el escritor inspirado de Hebreos, ha procurado hallar las palabras correctas en un sermón disuasorio para expresar la verdad con claridad. Y aunque en ocasiones se han sentido y se van a sentir, como lo veremos Dios mediante en el próximo sermón, como aguijones, como clavos hincados,
La reprensión manifiesta que busca infligir heridas fieles se da porque les ama. Y esta intención de amor es evidente en el texto que nos corresponde exponer en esta mañana, que sin dudas, aunque claramente es el llamado que nos hace a la acción, después de haber concluido todo su argumento doctrinal sobre la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, es también una transición amorosa antes de una de las más sobrecogedoras advertencias hechas en la palabra de Dios. Hoy, entonces, la palabra de Dios nos hará un amoroso llamado a la acción, a aprovechar los beneficios espirituales que nuestro Salvador nos provee, y lo va a hacer antes de hacer una advertencia dura de escuchar. Pero hoy nos hará un llamado a la acción por medio de 3 mandatos, 3 acciones esenciales a los que somos llamados para que vivamos a plenitud esta vida preciosa, esta vida nueva que brota de la relación con Dios en la que nuestro mediador nos ha introducido. Este será el tema entonces del sermón de esta mañana. Este es el tema del texto. Leamos entonces el texto para iniciar la exposición de él en el sermón de hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Un fundamento y 3 mandatos. Un fundamento y 3 mandatos. Esta es la estructura que encontramos en este texto y que vamos a usar para su exposición. Empecemos por el fundamento, versículo 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cuando hablamos de fundamento o cimiento, nos estamos refiriendo a los hechos reales, concretos, la realidad de la que partimos para una acción, o la realidad de la que partimos que nos lleva a una conclusión. Y el hecho real que tenemos aquí, no hay manera de expresarlo sin que nos quedemos cortos. Es la vida, la paz, la fortaleza, el consuelo, la esperanza, la solución al problema, al estado en el que nos encontrábamos. ¿Cuál es ese hecho real?
que aquellos que han confiado en Cristo, en su persona y en su obra, tenemos acceso a Dios. Y seguramente nosotros leemos rápidamente sin que nos produzca un sobresalto o una reacción fuerte esto que dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cierto que usted no sintió un corrientazo o como que de pronto algo se frunció en usted? No, pero para los receptores originales de la carta, judíos de nacionalidad, que nacieron y vivieron en la fe y la práctica del antiguo pacto, esto era simple y llanamente inconcebible. Ya hemos visto en la exposición de esta carta en los sermones anteriores cómo todo el sistema ceremonial y de culto enseñaba al pueblo lo inaccesible y restringido de la presencia de Dios. Aún quienes pertenecían al pueblo del pacto, aquellos a los que se les confió la promesa de un Salvador, los que el apóstol Pablo describe como de los que son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, habían sido enseñados por Dios mismo que no tenían acceso franco a Él. El camino a Dios obstruido durante siglos por el pecado humano y abierto bajo el antiguo pacto solo de una forma simbólica, ahora está abierto de par en par, reflexiona David Burr. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora está abierto a los hermanos, a los creyentes, de par en par? Porque aquello simbólico, en sombra, en promesa bajo el antiguo pacto, se ha cumplido. Esto es lo que señala precisamente el final del versículo 19 y hasta el versículo 21. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos aquí un resumen de las verdades teológicas que el autor de Hebreos ha expuesto en la gran sección central de la carta. Las sombras bajo el antiguo pacto, anunciadas en tipos, figuras, ceremonias, mobiliario, personajes y oficios, cumplidas en Cristo Jesús. Y no me voy a detener en cada uno de estos aspectos: la sangre de Cristo, el camino nuevo, el velo, su carne, teniendo un gran sacerdote, porque todos estos aspectos fueron tratados en detalle en varios sermones anteriores a esto. Pero quisiera tomar como propias las palabras de un comentarista de la carta que lo resume de esta forma: nuestro Moisés ya ha forjado el camino. Nuestro Aarón ya ha traspasado el velo y está en el lugar santísimo. Nuestro Melquisedec ya está sentado a la diestra de Dios y ahora nos invita a que nosotros también nos acerquemos. Ahora, antes de pasar a los mandatos o al llamado a la acción ante esta realidad gloriosa que los creyentes tenemos, este fundamento del que partimos, veamos cómo este llamado que nos va a hacer a continuación ha estado enmarcado en toda esta sección central doctrinal de la carta. Vamos a ver cómo ya lo leímos al principio, con ahora finalizando esta sección central de la carta, como lo hemos hecho, cómo lo volvemos a leer en el texto de esta mañana. Pero quiero señalar en esa característica que básicamente es un recurso literario que se llama inclusio. Empieza de una manera, contiene toda una sección doctrinal y termina de la misma manera,
quisiera que viéramos algo más allá de un recurso literario, algo bien significativo entre la primera vez que lo leímos, el recorrido que hemos hecho y el volver a escucharlo una vez más. Así ha iniciado toda la exposición del tema central de la carta sobre la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo. Vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Ten presente lo que hemos leído de nuestro texto de estudio en esta mañana. Pero ahora en Hebreos 4, 14 al 16, mira cómo dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora, en nuestro texto de estudio nos encontramos con el mismo fundamento. ¿Cuál? Tener un gran sacerdote sobre la casa de Dios por el cual podemos acercarnos a Dios. Tenemos el mismo llamado, acercarnos con corazón sincero, a mantenernos firmes en la profesión que nosotros hemos hecho de nuestra esperanza. Ahora, ¿qué es lo que espero que sea significativo para nosotros entre la primera vez que lo leímos, el recorrido que hemos hecho y el volver a escucharlos una vez más? Seguramente, cuando lo escuchamos en su momento, eso fue hace un poco más de un año. Esta es una de las responsabilidades de la iglesia en su asistencia continua en el día del Señor al culto público para poder seguir la línea de la predicación expositiva. Hace un poco más de un año lo escuchamos. Seguro cuando lo escuchamos por primera vez de Hebreos 4, 14 al 16, lo recibimos con fe, con plena confianza. Que podríamos acercarnos porque tenemos un sumo sacerdote y que nos podíamos acercar y que debíamos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. De hecho, el sermón tuvo por título ¿Dudas? Acerquémonos al trono de la gracia. Pero lo más probable es que en ese momento, aunque lo creímos y lo abrazamos, no fue con el conocimiento profundo de causa, ni comprendiendo a profundidad sus implicaciones y por lo tanto no siendo tan conscientes de la grandeza de nuestro privilegio. Pero ahora, después de todo lo visto, después de expuesta toda la sección central de la carta, viendo en los tipos, los personajes, las ceremonias, los sacrificios, el pacto, el tabernáculo, Melquisedec, viendo todo esto ahora, la invitación nos llega una vez más, pero con todo su impacto. Entendemos su alcance. Lejos de recibirla con ligereza, la aceptamos con humildad y asombro. Y nos maravillamos de tener el privilegio de vivir en un momento en que está abierto el acceso a la presencia de Dios. Para traer un ejemplo, no fue así cuando el Señor nos concedió conmovernos ante la verdad de que lo que fue ofrecido para el perdón de nuestros pecados fue la sangre del Hijo de Dios. Es lo mismo que cuando ante el anuncio del Evangelio, el ofrecimiento de perdón, creímos y tuvimos confianza, y esto por la gracia de Dios. Pero ahora, esa fe que en su momento era incipiente, ahora tiene un arraigo sólido en verdades gloriosas que hemos venido recibiendo y atesorando a medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano. Y yo le pido a Dios
que muchos de nosotros haya sido así. Y que entender en la exposición de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento su cumplimiento en Cristo en detalle nos conceda un mayor peso de confianza, una fe afirmada en una verdad que ahora conocemos con mayor profundidad. Yo espero que de esta manera haya sido significativo este proceso entre leerlo una vez y decir amén, y después de ver todo su sustento doctrinal y su exposición, y ahora volver a leerlo y recibirlo con todo el impacto de la profundidad de haber entendido y haber visto a Cristo anunciado en el Antiguo Testamento. Ahora, a continuación, el autor inspirado nos hace sobre este fundamento, este resumen teológico que ha presentado, 3 mandatos, 3 acciones esenciales a las que somos llamados, hermanos, para que vivamos a plenitud esta vida preciosa, esta vida nueva que brota de la relación con Dios en la que nuestro mediador nos ha introducido. Repito, 3 llamados para que vivamos, para que disfrutemos esta vida nueva a plenitud que brota de la relación con Dios que nuestro mediador nos ha introducido. El primer llamado a la acción, el primer mandato es: acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, no hay manera de vivir a plenitud esta vida nueva que nos ha sido dada en Cristo Jesús, la vida en abundancia por la que Él vino a deshacer las obras del diablo para dárnosla, si no estamos en una continua acción de buscar acercarnos a Dios. Cuando abro mis ojos en la mañana, nuestro primer pensamiento es Él, el cuidado que ha tenido de nosotros, la bondad de darnos un nuevo día. Nuestro pensamiento va a Él en agradecimiento. Buscamos intencionalmente vivir ese día, este día que Él nos regala nuevo delante de sus ojos, queriendo agradarle y hacerlo mejor porque me sé en su presencia frente a sus ojos. Aparto un tiempo dedicado a abrir su palabra y escucharlo, alimentarnos, recordándome quién soy ahora y en las fuerzas del Señor, y dependiendo de Él proponerme vivir ese día para agradarlo y así acercarme más a Él. Ante la primera prueba, la primera desaveniencia, el primer reto que me presenta ese día sobre cómo actuar, llevo mi mente y mi ser interior a buscar actuar como a Él le agradaría. Traigo su voluntad a mi mente para actuar conforme a ella, porque le quiero agradar, porque quiero estar más cerca de Él. Cuando veo algo bueno, disfruto algo positivo, sé de algo que entiendo por la palabra del Señor es benéfico, doy gloria a Dios en mi mente o con mis labios, llevándome a reconocer que Él es la fuente de toda bondad, porque quiero estar cerca de Él, viéndolo en toda situación. Cuando pasa algo malo, doloroso, cuando viene un problema, me asalta una preocupación, lucho por recordarme que Dios está en control, que nada se sale de sus manos, que Él está presente, que Él hará.
y me esfuerzo en ello porque quiero estar cerca de Dios, agradándole al confiar y descansar en Él. Cuando me sorprendo haciendo algo malo o considerándolo en mi mente, o me he dejado llevar en liviandad, en rabia, en injusticia, en impureza, voy a Dios reconociendo que he pecado contra Él, que le he fallado, que me entristece porque lo he ofendido y le pido perdón. Tomo nota en mi mente y me hago el propósito de procurar no volver a caer en lo mismo porque quiero estar más cerca de Él. Vengo al culto público en el día del Señor, buscándole en adoración, en agradecimiento, procurando dar todo de mí en la mejor disposición en este acto de adoración que elevamos con mis hermanos. Me obligo a prestar atención, a recibir su palabra con fe. Medito cómo me habla personalmente este mensaje que viene de Dios. Me esfuerzo en manifestar en mi canto, en mi oración, en mi confesión personal que quiero estar cada vez más cerca de Él. Porque si no es así, estamos viviendo como alguien describió, haciendo uso precisamente de esas sombras del antiguo pacto. Algunos que se llaman creyentes viven como si desearan colocar una silla en el patio del tabernáculo y sentados allí ser espectadores de cómo otros entran al lugar santísimo. No quieren alejarse del recinto por temor a la condenación, pero tampoco quieren vivir la nueva relación de comunión con Dios. Pero quien se queda fuera de la presencia de Dios ahora, ¿estará en el reino de Dios en el día final? Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pero ¿puede salvar a los que quieren ser salvos sin acercarse a Dios? Quedarse lejos de Dios, pudiendo estar cerca, es la misma negación de la salvación. Hermanos, acerquémonos. Pero acerquémonos de verdad y continuamente, porque tenemos ahora esa libertad, esa posibilidad, ese honor, esa dignidad ahora en Cristo Jesús. Esta era la intención de Dios desde el principio, que el hombre pudiese tener comunión con Él y disfrutar de Él. ¡Qué terrible! Cuando los que profesamos ser sus hijos, teniendo finalmente la posibilidad de una comunión plenamente restaurada gracias al sacrificio de Jesucristo, despreciamos o descuidamos nuestra herencia. Pudiendo estar dentro del lugar santísimo, nos quedamos afuera saboreando los dudosos placeres del mundo. ¿Para qué ser santificados si luego no nos acercamos? ¿Para qué ser salvos si no queremos disfrutar de la comunión con el Padre? ¿En qué consiste la salvación si no en una relación restaurada con Dios? ¿En qué consiste la vida eterna sino en el conocimiento de Dios y acercarnos a Él? Reflexiona David Burt. Y Ernesto Trenchard, en su muy apreciado comentario al libro de Hebreos, dice: ¡qué terrible si no se aprovechasen plenamente estas provisiones de tanto valor! ¡Cuánta deshonra para el Señor de todo lo creado si después de abrir el santuario de su gran tabernáculo al costo de la entrega de su Hijo, los hombres desprecian tan elevados privilegios! Acerquémonos intencional y continuamente a Dios, porque ahora lo podemos hacer.
Que hay una diferencia muy grande entre acercarse a Dios intencionalmente y que te estén acercando. Cargando a tuntún en nuestras expresiones criollas, pero cuando te dejen de cargar a tuntún, no vas a buscar. Acércate a Él ahora que puedes sobre la base de la obra de Cristo. Y he procurado redactar en el detalle de un día el cómo. Esposo, esposa, ¿estás buscando acercarte a Dios por medio del trato y la relación con ella, con Él? Pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce a mi esposo. Mis amados hermanos, es en el día a día. Ya sea que comáis, que bebáis, las cosas diarias, comunes, todas son una oportunidad para acercarme a Dios. Para acercarme a Dios, buscando agradarle. Acerquémonos a Dios porque ahora nos podemos acercar, pero debe ser así. De manera continua, intencional, sincera, humilde, dependiente, pero finalmente confiada en la obra de Cristo a nuestro favor. Por eso dice nuestro texto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. George Guthrie comenta, debemos venir con un corazón sincero. Este es un término que connota la idea de ser reales, genuinos, leales. Por consiguiente, si vamos a acercarnos a Dios, debemos hacerlo con corazones genuinamente comprometidos con Él y sinceros. El corazón, hermanos, en las Sagradas Escrituras representa la vida interior de una persona. Y no se limita al intelecto, a los procesos mentales. Esa es una visión racionalista y limitada de lo que somos en nuestro ser interior. Richard Müller señala esto al distinguir intelecto, esa facultad que conoce y emite juicios, de la voluntad, que es la facultad de inclinarse y desear algo. Y asimismo de las emociones, que son las alteraciones en el sentir interior provocadas por algo externo. Y asimismo de los afectos, que es la disposición en nuestro ser hacia algo. Y asimismo del carácter, que son estos rasgos en el individuo que han sido forjados por todo lo anterior y que condicionan la conducta de ese individuo. Bueno, entonces cuando nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero, es acercarnos a Dios con todo lo que somos, con disposición sincera, genuina, real, verdadera. Y cuando eso es así, seguramente vamos a percibir nuestra indignidad. Y es allí cuando nuestra vista debe levantarse de nosotros a Cristo y a todo lo que como mediador ha hecho a nuestro favor. No hay otra manera de tener esa osadía de entrar a la presencia de Dios al ver con corazón sincero nuestras bajezas, nuestras limitaciones y nuestros impedimentos, si no levantamos nuestros ojos a Cristo y entramos en plena certidumbre de fe, confiados en Él, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, le escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 12. Si los lectores consideran su propia valía para entrar en la presencia de Dios, se llenarán de temor con toda razón. Pero el miedo no tiene cabida, porque han sido
rociados por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús limpia los corazones de mala conciencia porque han sido ¿qué? Perdonados. Y todo ha sido limpiado por su obra, lavados. Comenta Thomas Scheiner. Y es precisamente así como termina este primer llamado, usando las expresiones de purificación del Antiguo Testamento, pero cumplidas en Cristo Jesús. Final del versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Acerca de la purificación por medio del rociamiento de la sangre en los diferentes mobiliarios del tabernáculo, personas y demás, nos detuvimos en detalle en las predicaciones anteriores. Pero sobre el lavado de los cuerpos con agua pura, quisiera tomar la reflexión de Albert Mohler. Dice, el lavado con agua pura también apunta al Antiguo Testamento, donde se exigía el lavado de los cuerpos para limpieza. Sin embargo, estos lavados no eran capaces de purificar verdaderamente a la gente. Era externo. El lavamiento que recibimos en Cristo nos lava completamente del pecado. Es una limpieza completa que nos purifica internamente, no solo externamente. El lenguaje del lavado también sugiere la hermosa imagen que apunta al bautismo como imagen de la salvación. En el bautismo somos gráficamente sepultados con Cristo y hermosamente resucitados con Él en una vida nueva. Es el símbolo externo de la obra interna realizada por Cristo. Cierro esta cita. El segundo llamado, el segundo mandato a la acción. Mantenernos firmes en la esperanza que hemos profesado tener. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, esta es la gran preocupación que se ve plasmada en toda la carta. El peligro de abandonar, dándole la espalda a lo que un día profesaron creer. Regresar al judaísmo por la razón que fuera, era repudiar la realidad para volverse a las sombras que la anunciaban. Y eso no era un regresar a un lugar seguro. Esto es apostasía. Una condición peor que la de un incrédulo, un corazón endurecido y hostil a la verdad del Evangelio. Como lo mencionamos en el sermón anterior, en un apóstata se manifiesta el juicio de Dios al dejar a merced de la dureza del corazón a quienes, conociendo la verdad, se han hecho insensibles a ella porque la han menospreciado. Ya sea abrazando el error, como lo estaban haciendo algunos de estos al volverse atrás al judaísmo, porque eso es abrazar el error, dejar la realidad para irse tras las sombras, o destruyendo lo que dicen ser, con una vida de pecado contraria a su profesión, contraria a lo que profesan ser. Y hermanos, vivimos en tiempos tan peligrosos en medio de la iglesia. Un teólogo del día de hoy mencionaba que estaba aterrado de ver las reflexiones teológicas de hombres muy doctos que consideraban que podían vivir vidas cristianas personas que tenían un patrón de vida de pecado. Alguien hace poco me dijo, a lo que más miedo yo le tengo es apostatar de la fe. Pero como se nos ha insistido en el avance de las advertencias que nos han
ido dando la carta, nadie llega a ese terrible estado siendo hoy un creyente celoso y ferviente y mañana de repente una persona endurecida en el pecado y en el error. Dios mediante, en el próximo sermón veremos la cuarta de las 5 advertencias que se hacen en la carta y que describen ese proceso de endurecimiento ante la palabra de Dios. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la primera? Tan inocua al parecer. Descuido. Deslizarse. ¿Recuerdan la imagen del escritor inspirado como un vaso agrietado que dejas allí y cuando vuelves ya no hay agua? Como aquella barca que dejaste y después volviste y ¿dónde está? Se fue a la deriva, no fue perceptible. Descuido, ¿recuerdas? Yo sí lo recuerdo. Y lo recuerdo muy bien, porque Dios en su bendita palabra nos advierte una y otra vez acerca del peligro de caer en la apostasía y por lo general siempre decimos, no, eso no va a pasar conmigo. Descuido, después duda, inicio del endurecimiento del corazón que incluye pesadez espiritual, o sea, desoír. Sí. Sí. Pero obstinación, desprecio, una determinación voluntaria y consciente frente al conocimiento de la verdad de hundirme en el pecado, plena y conscientemente, para finalmente terminar en el rechazo amargo y promoviendo en otros ese mismo rechazo. No, eso no me va a pasar a mí porque yo soy reformado y creo en la perseverancia de los santos. Sí, si es un genuino creyente, sobre la base de su seguridad en Cristo, se ocupará de su salvación con temor y temblor. Escucha las advertencias, teme, echa mano de lo que ha creído, se resintoniza con la esperanza que le ha sido dada, porque fiel es el que prometió. Así obran las advertencias. Es terrible terminar con una conclusión teológica sobre una doctrina la cual creemos y abrazamos simplemente para descuidarnos, para rebajar los estándares, para no pasa nada. Porque mi libertad cristiana, ¿quién te dijo que la libertad cristiana está en llegar al borde como puedas? No, si eres un genuino creyente, perseverarás, porque estas advertencias nos hacen temblar en todo nuestro ser, temblar en todo nuestro ser y buscar el fundamento de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. El Dios que salvó al creyente por medio de la muerte sacrificial de Cristo ha prometido no abandonar nunca al alma que se ha apoyado en Cristo en busca de reposo. Dios es fiel, puesto que le promete al creyente, nunca te dejaré, nunca te olvidaré, como lo promete al final de esta carta, comenta Keith Steinmaker, y yo digo amén. Amén y amén, pero a través de los medios que Dios ha establecido, como incluso estas 5 advertencias que empiezan desde lo que seguro todos nosotros podemos decir, pilas con la primera, descuido. Y el tercer llamado a la acción es que tanto la búsqueda del acercamiento a Dios, primer mandato,
como el esfuerzo en mantenernos firmes en la esperanza. Segundo, aunque son mandatos personales, deben extenderse a los demás. Versículo 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunión cristiana, el estar juntos para estimularnos, para impulsarnos a lo que agrada a Dios, que aquí está resumido en el amor y las buenas obras, es una poderosa bendición que Dios da a la iglesia. Pero es estimularnos al amor bíblicamente y a las buenas obras de acuerdo a la palabra del Señor. Obediencia a la bendita palabra del Señor. Es para esto que nos debemos entonces juntar para estimularnos a esto. ¿Con quién compartes? ¿Y a qué se impulsan? Si somos de Cristo, lo que se espera es que sea el interés genuino los unos por los otros, impulsándonos ¿a qué? A la búsqueda de Dios y a motivarnos a perseverar en la fe. Guthrie reflexiona, ¿con quién ando? Nuestras relaciones en la vida marcan una tremenda diferencia para bien o para mal en nuestras perspectivas y empeños de vida. Los compañeros pueden ejercer una influencia sobre nuestras acciones, nuestras metas y sí, nuestra perseverancia en determinadas tareas y recorridos. Así, para el creyente que tiene el deseo de mantener firme su esperanza cristiana, la comunidad de los santos es vital. Ofrece la proporción necesaria de responsabilidad y ánimo, o tal vez no. Y en el mismo espíritu, David Burr escribe, nuestros hermanos influyen mucho en nosotros. Si ellos son pesimistas, qué difícil resulta para nosotros mantener nuestra visión y entusiasmo. Si tienen un espíritu negativo y crítico, fácilmente socavan nuestra disposición leal y constructiva. Si vacilan en torno a la fe o a la doctrina, o si disminuyen su compromiso con el Señor, es muy fácil que empecemos a compartir sus dudas, vacilaciones y tibieza. En cambio, si reflejan el gozo de la salvación, si son fuertes en el Señor, si son valientes en el testimonio y el estudio de la palabra, si salen de los cultos diciendo, ¡qué banquete espiritual hemos recibido hoy!, nos contagia su entusiasmo y su buen sentir. Algunos de estos profesos creyentes judíos ya habían adoptado una actitud despreocupada por el culto público y la fraternidad cristiana que siempre debe estar enfocada en impulsarse a la santidad, a la fe, al amor puro. Y por supuesto, la duda, el descuido y la declinación espiritual en sus vidas empezaba a hacer estragos, no dejando de congregarse. Algunos que aborrecen la enseñanza dada por Cristo de una iglesia bíblicamente establecida, insisten que este no dejar de congregarse no habla del culto cristiano, de las reuniones de la iglesia, sino solamente juntarse con otros creyentes. Pero esto solo es torcer la palabra de Dios para justificar su rebelión contra lo designado por el Señor mismo. La palabra griega que traducimos aquí congregarse es episinagoga. La acción de congregarse que no hay manera de desligar de una reunión religiosa de culto público. No. La búsqueda continua de Dios
Y el esfuerzo por mantenernos firmes en la esperanza tiene no solo una bendición y una gran ayuda personal, sino especialmente en la fraternidad de la iglesia local. Es indispensable de acuerdo al plan de Dios. ¿A qué nos estamos impulsando? Y esto no quiere decir de ninguna manera que cuando uno ve a un hermano que anda desorganizadamente, entonces es el paria y dejémoslo lejos. Lo que no se puede hacer entonces es acercarlo y que tú termines en el mismo camino de disolución. ¿Cómo hemos sido conmovidos por el pecado en medio de nosotros? Todos hemos levantado nuestros estándares. Los que nos hemos relajado porque tememos. Porque debe haber temor de Dios. Porque es el principio de la sabiduría. Porque yo puedo decir que Dios es mi Padre, pero yo no quiero un Padre ofuscado conmigo y manifestando su disciplina sobre mí. No lo quiero. No lo quiero. ¿A qué nos estamos estimulando? Y hermanos, este es mandato de acercarnos, como traté de describirlo en un diario vivir, lo más cercano posible a sus propias vidas. Y mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, aún con todo lo que nos da la palabra del Señor, aún sus mismas advertencias, hermanos, aunque es algo personal, necesitamos del vínculo fraterno en la iglesia, para, como dice el final del versículo 25, recibamos y demos exhortación. Así termina el versículo 25, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Como creyentes, hemos de vivir con la perspectiva de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ella constituye uno de los impulsos más importantes de nuestra motivación cristiana. Si nosotros sabemos que hemos de dar cuentas, actuaremos de tal manera que no tengamos de qué avergonzarnos. Que sea nuestro santo Dios ayudándonos, que nos conceda atender a estos mandatos en esta transición amorosa, para poder disfrutar de esta vida preciosa en la que nuestro mediador nos ha introducido una relación con Dios. A diario, intencional, continuamente. Y recibir todos estos beneficios, todas estas bendiciones. Y al terminar el día y recostar tu cabeza sobre la almohada, decir, bendito Dios, qué buen día. Gracias, Señor, hoy fue un día de triunfo. Me he acercado a ti, he procurado acercarme a ti. El camino está abierto y me he procurado esforzarme en mantener mi profesión de la esperanza que nos ha sido dado. Y no lo he hecho solo. Aquí vamos con la iglesia de la mano. Que Dios nos ayude.